Dice así la palabra del Señor. Al tercer mes de haber salido los hijos de Israel de la tierra de Egipto, ese mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Habían salido de Refidim y al llegar al desierto de Sinaí acamparon en el desierto. Israel acampó allí frente al monte. Y Moisés subió a encontrarse con Dios. Yahvé lo llamó desde el monte y le dijo: así dirá a la casa de Jacob y anunciará a los hijos de Israel: vosotros visteis lo que hice con los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí. Ahora pues, si dais oído a mi voz y guardáis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Vosotros seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces regresó Moisés, llamó a los ancianos del pueblo y expuso en su presencia todas estas palabras que Yahvé le había mandado. Todo el pueblo respondió a una diciendo: haremos todo lo que el Señor ha dicho. Moisés refirió a Yahvé las palabras del pueblo. Mis hermanos, aquí encontramos una historia hermosa y digna de tener en cuenta. Es la historia no solamente del pueblo de Israel, sino de la Iglesia, de la congregación de Israel. Al tercer mes de haber salido, dice el primer versículo que leíamos, los hijos de Israel de la tierra de Egipto, ese mismo día, llegaron al desierto de Sinaí. Por eso podemos decir que nos encontramos en la historia de Israel y de una manera muy especial en esta historia nos encontramos con un pueblo en una aventura que le superaba. Ellos no estaban preparados para esa situación. El Señor había puesto en sus corazones el deseo de salir fuera de Egipto, pero la verdad es que no estaban preparados. Esta aventura les superaba en todos los aspectos. Por eso Israel se enfrentaría a una historia imposible, humanamente hablando. Sin ayuda del Señor, sin la ayuda del Señor, digo bien, hubieran fracasado. Claro que tenían la ayuda del Señor, pero sin esa ayuda hubieran fracasado. Esta historia es una historia para la Iglesia de hoy, no para recordar o aprender o leer o conocer las circunstancias del pueblo de Israel cuando salen de Egipto, ni mucho menos. Es también para la congregación de Mollet y la Iglesia en general. Es algo particular para cada uno de nosotros. No es una cosa que nosotros la leemos y ahí está. Muchas veces quizás nos hayamos preguntado o te hayas preguntado, bueno, ¿y por qué esta historia, este Antiguo Testamento ya pasó? Estamos, y algunos así lo hacen, estamos en la nueva dispensación, por lo tanto no tiene mucha validez.
piensan algunos. Pues ahí está la raíz del problema de la Iglesia de hoy día. La palabra de Dios es palabra de Dios desde el principio hasta el último versículo del Apocalipsis. Ellos no eran conscientes, era un pueblo, como vemos en toda su historia, de gente de ganaderos, de pastores, un pueblo sencillo. No tenía grandes personalidades, era un pueblo que solo y exclusivamente dependía de su Dios. Por eso no eran conscientes de poder llevar aquella aventura a cabo sin la ayuda de su Dios. Por eso el Señor, a través de los años que estuvieron en el desierto de acá para allá, el Señor los disciplinó durante aquellos largos años, caminando 40 años sin parar, perdidos en el desierto a causa de la dureza de su corazón, de la dureza de los corazones de los hijos de Israel. Y eso también ocurre en nuestras vidas como parte de ese pueblo de Israel que lo somos, aunque sea un pueblo de Israel espiritual, que compartimos todas las promesas que el Señor ha dado a su pueblo. No eran solo para Israel, está hablando la Escritura a nosotros como iglesia, como individuos, y a los que vengan después y de los que vinieron antes. No podemos romper la cadena. Tenemos que ver lo que desde el principio del Génesis el Señor quiere acerca de la iglesia, aquí en Mollet y en cualquier otra parte de la tierra. Y como ellos, hay dureza en nuestros corazones. Hay conflictos en nuestras vidas. Y lo que es peor, hay conflictos, a nivel general hablo, en las vidas de la propia congregación. Por eso necesitamos a veces que el Señor nos hable. Ay, dice la Escritura, ay de aquel que cae en manos del Dios vivo. Los antiguos, desde todo el periodo patrístico hasta el día de la Reforma, hubieron hombres y mujeres temerosos de Dios. No es que tenemos que tener miedo de Dios, ni mucho menos, pero debemos de recapacitar una y muchas veces más en lo que decimos, en lo que hablamos, en lo que pensamos, si es conforme a la palabra de Dios. Es cierto que en esta nueva dispensación tenemos ese gran valor, ese gran tesoro de la obra de nuestro Señor Jesucristo. No solamente de su ministerio en la tierra con sus discípulos y con el pueblo de Israel de aquel entonces, sino también lo está teniendo con nosotros. Está abogando, es nuestro hermano con el Padre. Por lo tanto, si no fuera así, esta iglesia centenaria no existiría. ¿Por qué? Porque Él nos ama. No solamente y sí a nosotros, a ti y a mí, y a nuestros hijos, a nuestros familiares, que sí, sino a su iglesia. Él presenta a la iglesia bíblica, a la iglesia verdadera, como la de Mollet. Y lo puedo decir porque os conozco a la mayoría de vosotros como gente, persona amante del Señor. No estamos aquí perdiendo, humanamente hablando, el tiempo, no, ni mucho menos. Estamos para recibir bendiciones. Por eso, después de aquella aventura del pueblo de Israel, como nuestras pequeñas aventuras, en el transcurso de nuestras vidas, en nuestras ausencias, en
todo cuanto hemos hecho para distanciarnos de la iglesia. No, yo vengo cada domingo a la iglesia, pero de los hermanos, la iglesia. No es esto, la iglesia. Eres tú. Soy yo. Somos cada uno de nosotros. Por eso el Señor llega un momento que se apiada de ellos. ¿Qué hacen? De un lado para otro. Les da el maná y protestan, y todo eran protesta y más protesta. Hacían lo que nosotros también, de alguna manera, lo hacemos. Y ese ¿por qué, Señor? Siempre, ¿por qué, Señor? He perdido mi trabajo. ¿Por qué? He perdido un familiar. ¿Por qué? Porque no somos hijos de la tierra, somos de allá arriba. Somos hijos de la tierra físicamente, pero nuestro espíritu, el espíritu del creyente, va mucho más allá, va a la presencia del Señor. Por eso les visitó, para darles ánimo. Era una visita para conocer, para que el pueblo pudiera conocer a través de las tablas dadas a Moisés, las reglas por las cuales el pueblo de Israel se iba a partir de ese momento a relacionar con su Dios, el pueblo de Israel. Nosotros también somos pueblo de Israel, repito y lo estoy repitiendo a conciencia. Somos hijos de Dios, somos, como dice un cántico, hijos especiales, hijos que no están solos, no estamos huérfanos, sino todo lo que acontece en nuestra vida tiene un porqué, aunque no lo comprendamos, ¿verdad? Por eso podríamos nosotros compararnos con el pueblo de Dios de hoy día, porque hablamos del mismo Dios. Hablamos de circunstancias muy parecidas a las del pueblo de Israel en su largo caminar, pero no son circunstancias iguales, son diferentes y a veces más duras que el hecho de ir andando de acá para allá. Los israelitas tomarían posesión de la tierra, de una tierra, según las Escrituras, donde habría leche y miel. Eran dos productos importantes en aquella época, ¿verdad? Pero aquellos que salieron de Egipto no fueron los mismos que entrarían en la tierra prometida. Y no entraron en la tierra prometida a causa de la dureza del corazón de ellos. La mayoría de ellos quedaron en el camino. Muy pocos entraron de aquella primera generación. Y fueron los hijos, sus propios hijos, e incluso sus nietos, los que recibieron la promesa a causa de la dureza de sus corazones. Esto debemos captar el mensaje de la palabra de Dios en este día. Por eso rechazamos muchas veces el Antiguo Testamento, porque no es que no lo comprendamos, es que es muy duro, el Señor es muy duro con ese pueblo, y no nos identificamos con el pueblo de Israel, no físicamente, espiritualmente. Nosotros somos diferentes. Jesús murió en la cruz, ese es el precio que pagó Jesús, el precio que tú tenías que pagar, que teníamos todos que pagar. Claro, qué bien, ¿verdad? El Hijo de Dios llora por eso. Llora ante el amor de Dios. El pueblo de Israel no los conoció. No conoció esa bendición que posteriormente leemos en el Nuevo Testamento. Y podemos sentirnos, a pesar de nuestras ausencias, a pesar de nuestros pecados, de cómo somos como individuos, como iglesia, podemos sentirnos seguros que en esta vez pasaremos el Jordán y llegaremos a la tierra prometida por el Señor. No habrá segundas aventuras, sino que vamos directamente allá
porque el Señor te amó, porque Jesucristo nuestro Señor se humilló, el propio Dios se humilló, murió y resucitó por cada uno de nosotros de una manera particular. Por eso, a pesar de nuestra dureza, a pesar de nuestras circunstancias personales, nuestro egoísmo, nuestros pecadillos, a pesar de todo eso, el Señor, el día que expires, el día que pase por en ese túnel de salida hacia la gloria, iremos mucho con nuestras vestiduras sucias, pero ahí no puede entrar nadie que no esté limpio, y te limpiará y te quitará el ropaje que llevas de miseria y de pecado, porque Él murió por ti, y te pondrá túnicas blancas y resplandecientes. Perdonadme la poesía, pero algo parecido ocurrirá. Por eso, hermanos y hermanas, Dios nuestro Señor ha preparado para ti y para mí un nuevo cielo, una nueva tierra, no más lágrimas, no más sufrimientos, no. A partir de ese momento estaremos todos aquellos que han creído en el Señor como su Salvador personal, todos aquellos que han entregado su corazón al Rey de la vida. A pesar de tus pecados, a pesar de mis pecados, a pesar de nuestra suciedad, de mi suciedad, nos limpiará, porque el precio que pagó fue muy alto. Y nos dirá: venid bendito de mi Padre, porque dice la Escritura que ninguna de sus ovejas, ninguna de ellas se escapará. Ninguna de ellas, por mucho que trate de escaparse, Él dejará las 99 e irá por ti y te cargará sobre sus hombros y te llevará una y otra vez hasta que llegue tu día. Y ya no más llanto, y ya no más desencuentros. Por eso dice el Señor que ha preparado para ti y para mí, para su iglesia, para esta iglesia y todas las iglesias, independientemente de los nombres que se puedan tener, pero todas las iglesias que son fieles a su palabra, todos aquellos que le aceptaron de una manera particular y personal, irán a la presencia de Dios, habitarían en un nuevo cielo, habitarían en una nueva tierra por toda la eternidad. Palabra de Dios, por toda la eternidad, sí. Por eso dice en su palabra, te dice en su palabra, me dice de una manera personal a cada uno de nosotros, con amor eterno te he amado. Por eso te prolongué mi misericordia, con amor eterno. ¿Qué quiere decir esto, hermano, hermana? Quiere decir esto, quiere decir que antes que los mundos fuesen, ya te conoció. Dirás, ¿cómo sea? Come esto. Antes que los mundos fuesen, te conoció, te amó, te apartó, porque nuestro tiempo no es el tiempo de Dios, ni mucho menos. ¿Cuál es el tiempo de Dios? Es la eternidad, ¿o no? No tiene principio ni fin. Por lo tanto, ese amor no tiene ni principio ni fin. Te conoció y te amó y te apartó. Porque, repito nuevamente, es importante, el precio fue su propio Hijo.
La humillación no solamente de Jesucristo hombre, sino la humillación de la propia divinidad en la figura de nuestro Señor. ¿Quién puede comprender esto? ¿Quién puede comprender el amor de Dios hacia su pueblo? Ya no sería un pueblo rebelde, pequeño. Escogió a lo peor de este mundo, a los israelitas, gente ruda. Te escogió a ti, me escogió a mí. Y te limpió una y otra vez. Te prolongué mi misericordia. El Señor te está prolongando su misericordia. Y ninguno, como al pastor, ninguna de sus ovejas se escapará, sino que cuidará, irá una y otra vez por ti, y cargará sobre ti. Dejará todas aquellas, las 99. Pero aquellas quedarán, y tú te reintegrarás una y otra vez. Tú y yo. Todos aquellos que en un día de nuestra vida, sin saber cómo, el Señor nos cambió. Entramos a una iglesia, o si éramos hijos de creyentes, éramos rebeldes, no queríamos, fuimos a la escuela dominical porque no había otra manera, porque éramos muy pequeñitos, ¿verdad? Pero llega un momento que tú no puedes decir que no a Dios. No podemos, no tenemos fuerza ante la divinidad. Porque el amor de Jesús es de tal manera ese amor que sobrepuja, dice la Escritura, sobresale por encima de todos nuestros deseos, de todos nuestros apetitos. Y llega un momento, como a ti, como a mí, o como a ti, que nunca sentiste esto de lo que estoy hablando, te tocará tu corazón con su amor. Pensará, no, yo soy cristiano, yo vengo a la iglesia, pero llegará un momento que posiblemente tú aún no te habrás dado cuenta y serás tocado por su amor. Y nada ni nadie te apartará de ese amor. Ni lo alto, ni lo bajo, ni lo venidero, ni lo porvenir. Te apartará del amor de Jesús y tu vida habrá dado un vuelco. Quizá serás incluso más malo que antes, porque Satanás estará ahí zahiriéndote. Pero sentirás en esos momentos de soledad, en esos momentos de angustia y de muerte, cómo el Señor te está amando. Cómo te saca de cosas que no entiendes, que no comprendes. ¿Por qué? Porque fuiste tocados por su amor. Porque tú estabas desde el principio en el corazón de Jesucristo nuestro Señor. Vagábamos durante años por nuestro propio desierto. Al contrario de Israel, nos sentíamos a gusto, ¿verdad? Hoy la iglesia es muy aburrida. Voy por hacer, porque mi madre no se sienta, en fin, tristes. Pero ¿cuántas veces te rebelaste ante una realidad espiritual clara? Tantas veces en tus desencuentros con Dios llegará un momento que su amor vencerá todas tus reticencias. Durante meses ellos andaron perdidos en el desierto. ¿Cuánto tiempo llevas tú en el desierto de esta vida? Ellos estaban cansados, estaban tristes, y al final pudieron aparcar, digo bien, palabra actual, ¿no? Acampar sería la palabra correcta, frente al monte Sinaí. En aquel lugar serían visitados por su Dios. Les dio unas tablas con unos mandamientos que, a través de su cumplimiento,
conocerían las reglas por las cuales se relacionarían con su Dios. Por eso es importante leer este libro, para conocer cuáles son las reglas. ¿Cuáles son las reglas? ¿Cuántas partes de la Escritura ni siquiera las ha abierto? Pero tiene que conocer esas reglas, si no, ¿qué haces aquí? Esa regla entre Dios contigo y tú con Dios. En esa relación, Moisés fue llamado por Dios y subió al monte. Y oyó la voz de Dios, y le dio unos mandamientos, repito nuevamente, ¿para qué? Para que fueran cumplidos. Hay unos mandamientos aquí, no solamente los 10 mandamientos, sino todo lo que hay aquí son mandamientos, son cosas que debemos cumplir y hacer. Le habló para animarles todo lo que los egipcios hicieron contra ellos. Y los levantó, dice la Escritura, poéticamente. Es un libro de poesía en realidad. Y los levantó como a las águilas. Les habló Dios de cómo les amaba. Y los atrajo a Él. Igual que a ti, igual que a mí, igual que todos aquellos que hemos conocido el amor de Dios en nuestras vidas. Y les enseñó a escuchar su voz. Les enseñó cómo tenían que guardar el pacto. Hizo un pacto con gente miserables como nosotros. Ese pacto fue también nuestro pacto. Y les enseñó todo lo que tenía que hacer, todo lo que tenían, todo lo que eran. ¿Por qué? Porque era el pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque somos pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque somos de Dios. Les insistió que solo tendrían bendiciones si vivían conforme a su voluntad. Porque muchas de las cosas que tenemos, que no tenemos, mejor dicho, sean bendiciones, sea paz, sea lo que sea, viene precisamente porque no vivimos conforme a la voluntad de Dios. Por eso les dijo, a pesar de todo sois el objeto de mi predilección. Palabra de Dios. Les insistió que solo tendrían bendiciones si vivían conforme a lo dicho, a lo que les mandó. Por eso, hermano y hermana, debemos de entender esto, de aplicarlo a nuestras vidas. Y no solamente a nuestras vidas particulares, sino también a la vida de la Iglesia. La Iglesia, repito, como al principio, no es este local. La Iglesia son una serie de corazones que aman a Cristo, que aman a Dios. Somos personas que de alguna manera estamos unidos por ese amor. Que no puede haber desencuentros con nosotros sin que no haya desencuentro con Dios. La Iglesia es ahora, la Iglesia cristiana es ahora la congregación verdadera de Israel. Quiera el Señor que haya podido llevarte el mensaje de su palabra. Solamente que piense en lo dicho en esta mañana y que suba un peldaño más en acercarte a Jesús de Nazaret, porque Él te está esperando hace ya mucho tiempo, en tus ausencias, en tus huidas. Él te cogerá y te traerá, pero ya es tiempo de la madurez, no de la edad, de la madurez. Porque hay hermanos y hermanas que son jóvenes y tienen más madurez, quizá más madurez que yo mismo después de 40 y tantos años de evangélico, ¿verdad? O de cristiano, cuando el Señor tocó mi corazón con 15 años. Han habido muchos desencuentros, demasiados en mi vida. Y quisiera
Y me dirijo ahora a los más jóvenes, que eso no ocurriera, que eso no ocurra en tu vida, porque te puedo decir que la vara de Dios es dura. Que el Señor te ayude. Amén.